la ciudad y en nuestro departamento. Los agradecimientos y por último tendremos con la ayuda del Señor la clausura de nuestra convención. No se vaya, solo unos minutos. Vamos a mostrar entonces el video. Son 8 minutos, no es largo, para que usted lo aprecie y podamos dar gracias a Dios. Luego de este video vamos a invitar al pastor Gildardo Gómez, pastor de la Iglesia Central de Medellín, de la primera iglesia que hubo en nuestra ciudad, la Central de Medellín. Él va a dar gracias a Dios por estos 75 años. La idea surgió de la Iglesia Central. Gracias por la idea, hermano Gildardo, la Iglesia Central, por recordar que estamos en los 75 años. Posterior a esto, el presbítero y gerente de esta convención, Jorge Yepes, dará los agradecimientos y por último todos haremos la oración de clausura para la gloria y la honra del Señor. Pero creo que el milagro más grande que yo puedo observar es cómo Dios ha fortalecido, consolidado, establecido esta iglesia en medio de tantos ataques, de tantas persecuciones, de tantas cosas que el enemigo pone en el camino. Y la iglesia es lo que es hoy porque la mano del Señor ha estado puesta en ella. ¿Quién trajo el Evangelio a Antioquia, mano? La hermana Lía González. La hermana Lía González, una colombiana que viajó de aquí, era de aquí de Medellín, viajó a Estados Unidos por alguna circunstancia y allá se conoció con un científico que trabajó al lado de Albert Einstein en el proyecto Manhattan del año 43 en adelante, en plena Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, este científico conoce el Evangelio y desde luego su esposa, que era la hermana Lía González, y ya cuando Lía conoce el Evangelio dice: yo necesito ir a llevarle este mensaje a mis paisanos en mi ciudad, en Medellín. Y en el año 1949 decidió venir a Antioquia a hablarle a sus coterráneos y le llevó el mensaje a una amiga suya, la hermana Rosario Zapata. La hermana recibió el mensaje y empezó a orar por el compañero con quien ella convivía, que no quería aceptar el Evangelio. La hermana Lía los invitó a ellos, a los dos, a Barranquilla, a la convención, y allá el hermano Mario Cadavid recibió el Espíritu Santo, vino y se casó con la hermana Rosario, y fueron bautizados en el año 1950 en el río Medellín con otras personas que la hermana Lía había evangelizado, y el hermano Larsen bautizó al hermano Mario Cadavid en ese grupo y a la hermana Rosario Zapata de Cadavid. Allí comienza la obra en Medellín, son los primeros bautizados en Medellín y en Antioquia. Estando ya con esa iniciativa espiritual, ya él entonces empezó a predicar el Evangelio de Medellín hacia Urabá. Y en un pueblo después de Dabeiba fue el hermano Mario Pastor, ¿no? Allí. En ese entonces había un jefe de una cuadrilla de la carretera que estaban trazando de Medellín a Urabá, el hermano Arturo Estrada. Conoció también el Evangelio y él también fue un pregonero del Evangelio de Dabeiba y todo el centro de Urabá, ¿no? Bueno, la iglesia de Medellín, la iglesia central, comienza con estos bautismos allí en el río Medellín de los hermanos Cadavid y otros hermanos. El hermano Larsen estuvo yendo y viniendo ese año de Barranquilla a Medellín, bautizó a algunos otros hermanos y la obra comienza porque la hermana Lía dona una casa
en el barrio Holanda, Guayabal, y allí empezaron a hacer los primeros cultos. La iglesia central, la primera iglesia de Medellín y de Antioquia, se inicia allí. La casa en Guayabal, siendo el hermano Larsen, el misionero que venía y estaba por acá un tiempo, fue destruida a piedra. A los hermanos Larsen, según la historia, les vendieron algunos productos contaminados, envenenados. Esto era violencia total. Fue la época de plena violencia, es el año 1950, y ahí la violencia política religiosa que vivió Colombia del 48 en adelante. Entonces esa es una época que políticamente era muy difícil. Y desde luego, consecuentemente, con el evangelio también era bien complicado, porque se asociaba a todo lo que fuera protestante, como lo llamaban en ese entonces, o evangélico, lo asociaban con el Partido Comunista. Y estar asociado con el Partido Comunista era estar condenado a muerte. Y tomaron la decisión de ir a una casa en Manrique Oriental, casa que fue alquilada. Allí en esa casa, también en medio de persecución, pusieron un petardo. El hermano Mario Cadavid decía que el primer carro bomba que pusieron en Medellín fue a la iglesia pentecostal, Manrique Oriental. Hubieron también, en ese entonces, hubieron mártires. Un joven obrero fue asesinado en Venecia por causa del evangelio, ¿no? Y de allí, en todas partes donde iba a predicar el evangelio, el predicador tenía que enfrentar muchas cosas negativas, por cuanto realmente en Antioquia la religión tenía mucho poderío. El desafío bien grande era soportar la violencia en la parte pues civil, que había una guerra desatada, y también la gran persecución religiosa. Porque aparte de esto, pues el que estaba en el poder en ese entonces, en la presidencia, era Laureano Gómez, y era un hombre, diríamos, manejado por la Iglesia Católica en todos los aspectos. Entonces aquí en ese entonces se hacía lo que dijera la Iglesia Católica. Si decía eso hay que matarlos, y lo hacían. Entonces la Iglesia comienza en medio de una persecución religiosa muy despiadada. El hermano Larsen, viendo que le era muy difícil ir y venir, él tenía un colaborador que era el hermano Miguel Mariano Peña, pero viendo el hermano Larsen que no le era posible estar, entonces trajo el primer pastor ya oficialmente, que fue el hermano Campo Elías Bernal, a finales del 50, comienzos del 51. Y la iglesia, pues allí en el barrio Manrique fue creciendo, y más tarde la obra llegó a una casa que compraron, vendieron allí en el barrio Holanda y otro dinero, y compraron una casa aquí en el centro, en lo que llamaba en ese tiempo la Avenida de la República, hoy León de Grave, allí por lo que llaman la Plaza de Sea, por allí compraron la casa, ahí estuvo la iglesia por varios años, y luego compraron aquí en este lugar donde está la iglesia central hoy, la iglesia central de Medellín, y aquí compraron un taller y en medio de una enramada y todo empezaron los cultos acá ya donde es la iglesia central de Medellín hoy. Para mí la iglesia central es como un faro, ¿cierto? De aquí se iluminaron todos los municipios del departamento. El hermano Eliseo Duarte los lunes hacía un taller para todos los servidores. Fin de semana los enviaba uno a uno a cada municipio. Y de allí fue que el evangelio empezó a regarse. Esto es pues el comienzo de la obra aquí en Medellín, y de aquí se extendió la obra a Urabá y a otros municipios del departamento, como Segovia, como Remedios, Buriticá, Andes, bueno, otros más, porque de aquí se abrió podemos decir que todo Antioquia, hasta el Chocó,
Dios me dio el honor y la bendición de compartir mucho con el hermano Mario Cadavid. Él me visitaba donde estaba y él me contaba que un obispo lo trató muy mal y le habló y le dijo: vea, señor, lo que ustedes predican aquí no hace ningún efecto, no sirve para nada. El hermano Mario le dijo: en el nombre de Jesucristo le digo que Antioquia será inundado del Evangelio de Jesucristo. Entonces, para mí el milagro más grande en lo que tiene que ver con Antioquia ha sido la expansión del Evangelio. No había ningún aporte económico, ninguna ayuda económica, y que personas se dieran a la obra de Dios a costa de aguantar hambre ellos y su familia, sometidos al sufrimiento, a la persecución, y que hubieran soportado semejante prueba y hubieran llevado el Evangelio no solamente a los pueblos, sino hasta las montañas de Antioquia, es un milagro realmente extraordinario. Y a mí esto me da ganas de llorar, porque la obra de Dios en todos estos lugares ha sido grandísima. Es más, recuerdo un profesor de una congregación de la iglesia presbiteriana, y él nos decía en una clase: nosotros creíamos que la iglesia presbiteriana era la que primero había llegado a Antioquia, y es posible que ellos en sus anales, en la historia, tengan que han ido muy adelante, pero él nos decía: nos hemos extrañado de llegar a lugares donde creíamos que éramos los primeros, y al llegar al municipio vemos un letrerito pequeño que dice Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y agregó: nosotros tenemos escuelas, colegios, universidades, hemos hecho muchas cosas, pero la Iglesia Pentecostal tiene algo que nosotros no tenemos, y es que hay una transformación, hay un cambio milagroso en la gente. Bueno, 75 años de victoria, de bendición, significa el esfuerzo de mucha gente, de muchos que Dios usó, que Dios ha usado, que está usando, y no es el esfuerzo de una sola persona, sino de muchos que Dios ha usado a lo largo de estos 75 años, hombres de Dios, mujeres de Dios. Ellos nunca se imaginaron tal vez lo que hoy es la iglesia, como por ejemplo Mario Cadavid y su esposa Rosario, y ver la iglesia, lo que ha ocurrido, lo que ha hecho el Señor con la iglesia en estos 75 años, realmente es asombroso. Ahora, 40, 50 años siquiera atrás, no se imaginaba uno de que la iglesia llegaría a tener la estatura, la grandeza, la dimensión que hoy tiene la iglesia pentecostal en Antioquia. Yo quiero pedirles en este día a todos, hermanos, que nos unamos en gratitud a lo que Dios ha hecho hasta el momento, y que unidos podamos seguir adelante. Hoy se vive una enorme paz y se puede predicar el Evangelio por todas partes, con toda libertad. Aprovechen, hermanos, este momento que vivimos y preparemos de todo corazón la venida del Señor. Desearles muchas bendiciones y que esta iglesia preciosa siga apasionada. La palabra para mí es apasionada, no un 100, sino todo lo que queramos ponerle, apasionada por este evangelio, por esta familia, por esta iglesia, que sigamos predicando y sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. A todos decirles que el Señor los ama y que quiere salvar sus vidas. Bueno, hermanos, 75 años en victoria es un momento para celebrar, para reflexionar, para gozarnos de la bendición del Señor que no nos ha faltado. Tenemos que decir que todo es por la gracia de Dios. Como dice el canto de nuestro hermano Akerles, si esta iglesia hoy sigue triunfando, es por el nombre que a ella le ha sido dado. Ese nombre grandioso, poderoso y sin igual, el nombre de Jesús, el cual hoy les invito a que sigamos exaltando.
75 años de victoria. Que Dios me los guarde y que llevamos mucho tiempo todos juntos, hermano, y salud y amor para los hermanos todos. Los quiero todos en Jesucristo. Somos la familia de Él. Oremos para que nos encontremos con Cristo en la venida del Señor. Que Dios me los bendiga a todos.